Buenas noches, bienvenidos a la tutoría 4 de repaso. El contenido para esta tutoría son las funciones cuadráticas, las funciones polinomiales y funciones racionales, funciones exponenciales y función logarítmica. Y vamos a hablar un poco acerca de las ecuaciones y aplicaciones, ¿verdad? Si nos alcanza el tiempo. ¿Qué me pueden decir acerca del tema, de lo que ustedes han leído? Específicamente en el primer contenido, ecuaciones cuadráticas. ¿Qué es lo que se les viene a la mente de lo que ahí leyeron? Por ejemplo, ¿qué es lo que contenía este tema? Tal vez no se acuerden exactamente todo lo que han leído, pero sí algún contenido. Bueno, la idea es que logremos participar, ¿verdad? Este es el contenido que vamos a ver esta noche. Vamos a hablar sobre las funciones cuadráticas como primer contenido. ¿Cuál es la forma general que tiene una función cuadrática? O sea, ¿cómo lo identificamos de manera genérica? Es importante que vayan leyendo los contenidos para que en las tutorías se vuelva un poco más amena, un poco más de discusión, ¿verdad? Para que logremos entender qué es lo que estamos presentando, ¿verdad? Si hay algún error, pues igual se puede corregir. Esta es la forma que tiene una función cuadrática, de manera general, ¿verdad? F de X es como decir Y. Esto es igual, dice ax cuadrado más bx más c. Es decir, tiene un término que está elevado al cuadrado, tiene un término lineal y tiene un término independiente. Si ven, cuando me refiero a cada una de las partes, no digo factores, digo términos, porque están separados por un signo de suma o un signo más. Si estos fueran multiplicados o fueran productos, sí dijera términos, perdón, dijera factores, ¿verdad? Pero en este caso son términos. Entonces, esta es la forma que tiene una ecuación o una función cuadrática. La gráfica de una función cuadrática es una parábola. Este es un tipo de curva en dos dimensiones, es decir, la podemos ver en el plano prácticamente en los dos ejes, en el eje de las X y en el eje de las Y. ¿Verdad? Esto no implica de que no se pueda ver en tres dimensiones, se puede perfectamente ver en tres dimensiones, pero ya implica otro tipo de análisis. Lo vamos a ver prácticamente en el plano, ¿verdad? Con dos dimensiones, la dimensión en X y la dimensión en Y. La parábola básica, la más sencilla, es la que aparece acá. Y igual a X cuadrado. ¿Verdad? Esa es la más sencilla, digamos, la básica, la que conocemos, y tiene esta forma. Más adelante vamos a ver qué es lo que pasa cuando algunos de los valores tienden, digamos, a moverse o a adoptar otras cantidades. Entonces vamos a ver que la gráfica se puede mover ya sea hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, hacia abajo o más arriba. Y eso va a depender de algunas características que tenga, es decir, del complemento para que la función cuadrática o la ecuación cuadrática esté completa. Esta es la parte más básica, solo tiene el primer término, carece del término lineal y carece del término independiente. Ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando se le agregan estos otros dos términos, cómo es que la gráfica va tomando ciertas formas un tanto distintas de esta. Vean que acá comienza en el origen, tiene exactamente los mismos valores al lado izquierdo del eje de la Y los mismos valores al lado derecho del eje de la Y. ¿Verdad? Si le damos, por ejemplo, valor 1, va a obtener en Y valor 1. Si le damos valor menos 1, igual. Independientemente si el valor que le demos es positivo o negativo,
siempre va a obtener el mismo valor en el eje de la Y, ¿verdad? Esto en el sentido del tipo de gráfico, el tipo de parábola, ¿verdad? Estamos con la más sencilla, la más simple. La función del coeficiente A, es decir, este primero que aparece acá, tiene una gran importancia y una función bien específica dentro de la ecuación cuadrática. Dice que prácticamente hace que esta gráfica o se amplíe o se encoja, ¿verdad? También hace la forma de que esta parábola ya se quede abierta hacia arriba o quede abierta hacia abajo. También, ¿verdad? Eso lo hace este coeficiente, el coeficiente A. Y nos va a dar estas formas. Por ejemplo, entre más pequeñito es ese coeficiente, es decir, entre más se acerca a 0, la gráfica es más abierta. Entre más grande es el valor, ven, aquí dice 5x cuadrado y aquí dice 0.1x cuadrado. Entre más grande es el valor, queda más encogida la gráfica. Si el valor es negativo, entonces abre hacia abajo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la concavidad. Si tienen alguna inquietud, ¿verdad? Pueden preguntar, no hay ningún problema. Uno de los temas importantes dentro de la función cuadrática o de la ecuación cuadrática es el vértice, ¿verdad? Cuando yo les preguntaba dentro del contenido que ustedes han leído, ¿qué es lo que les parece, digamos, interesante de lo que leyeron? ¿Qué es lo que se acuerdan? ¿Verdad? Esperaba que me mencionaran algunas cosas como el vértice, los interceptos, la concavidad de la gráfica, etc. Entonces, el vértice de una parábola dice que es un punto en la parte baja de la forma U. Es decir, si tiene esta forma, es decir, que abre hacia arriba. La parte más baja y central, a eso le vamos a llamar vértice. O a la parte superior en el sentido de que abra hacia abajo, ¿verdad? Y esa va a ser la parte más alta que tenga. La ecuación para una parábola también puede escribirse de la forma vértice. Es decir, tomando en cuenta o partiendo desde el vértice hacia la función específica o la función principal de la parábola. Perdón, la ecuación principal de la parábola. Esta es la forma de la parábola si lo hacemos como la forma de un vértice o de la forma vértice. En esta ecuación dice que el vértice de la parábola es el punto h, k. O sea, este va a ser un punto que me está identificando el vértice de la parábola, ya sea que esta abra hacia arriba en forma de U o que abra hacia abajo como que fuera un símbolo de intersección, ¿verdad? Siempre va a ser el mismo punto. El punto va a estar dado por los pares ordenados X o el punto, bueno, los pares, las coordenadas X, Y, que en este caso vamos a identificar la X como H y la Y como K, ¿verdad? Que está dado de esta manera. ¿Cómo lo vamos a identificar? Por ejemplo, si hacemos 0 el valor de X, prácticamente encontramos el valor de Y ese es K. Si resolvemos este binomio que está elevado al cuadrado, es como que lo multipliquemos 2 veces por el mismo, si no nos acordamos de la formulita, ¿verdad? La formulita que dice que es el cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Si no nos acordáramos, el exponente me indica cuántas veces yo voy a multiplicar la base por ella misma, ¿verdad? Es como que lo coloque dos veces. Y me queda de esta manera, ¿ven? El cuadrado de la primera cantidad, que era x cuadrado, menos el doble producto de la primera por la segunda, 2AH, ¿verdad? El x es cuando, 2HX, el A es cuando ya multiplique este coeficiente que está afuera, más, dice, el cuadrado de la segunda, que en este caso es h al cuadrado. Al multiplicarlo por la A que está afuera me da AH cuadrado. Más K, que es el término independiente, es decir, el término
que no depende ni del valor de x ni del valor de y. Entonces podemos ver que el coeficiente, en este caso del término lineal, el que aparece acá al centro, menos 2AH, si esto lo comparamos con la fórmula general de la parábola, prácticamente corresponde al valor de b. Si ustedes logran ver acá, dice menos 2AHX. Quitemos la variable x, solo quedémonos con el valor de 2AH, que este sería el valor numérico. Esto representa el valor de b. Entonces, si nosotros igualamos el menos 2AH igual a b y despejamos el valor de h, significa que de esta manera podemos encontrar el valor en x del vértice. O podemos encontrar la primer coordenada de este par ordenado, llamado vértice. Entonces, nos faltaría entonces encontrar el valor de k. Entonces el valor de h lo vamos a encontrar dividiendo menos b entre 2a. Por ejemplo, vamos a ver aquí si me ayudan. Dice, encuentra el vértice de la parábola y igual a 3x cuadrado más 12x menos 12. ¿Cómo encontramos el vértice? Primero encontremos el valor de h. Para encontrar h debemos identificar dentro de la parábola quién es a y quién es b. ¿Recuerdan allá al principio? Decía ax cuadrado más bx más c. Entonces a representa el valor de 3, b representa el valor de 12. Estos valores los sustituimos acá. A representa el 3, B representa el 12. Y así podemos identificar quién es el valor de H. Sustituimos el valor de B. Esto es de fórmula, el menos. Sustituimos el valor de A. Y eso me da que H vale menos 2. Entonces ya tenemos una primera parte del vértice. El vértice, este valor nos va a servir para poder graficar o poder tener una idea de cómo va la gráfica de la parábola, ¿verdad? Partiendo de cada una de las partes que conforman la parábola. Para este primer caso, el vértice. Entonces ya tenemos el primer valor, que es el valor que le corresponde a x, la coordenada en x, que está representada por la letra h. Para encontrar la otra coordenada, vamos a valernos de esta que ya encontramos y la vamos a sustituir en la ecuación original, es decir, en esta que nos dieron, la del problema. El menos 2 lo sustituimos donde están todas las x. Y así obtenemos el valor en y. Entonces y vale menos 24. Esto significa que nuestro vértice está ubicado en menos 2, menos 24. Ahí está ubicado el vértice de esa parábola. Si nosotros vamos a colocar ese punto, ya sabemos que hasta ahí va a llegar. ¿Hacia dónde va a quedar abierta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Eso depende del primer coeficiente. En este caso, el coeficiente del término que esté elevado al cuadrado es positivo. Como es positivo, la parábola va a abrir hacia arriba. Se va a quedar como una U. Y va a tener su punto más bajo en este vértice. Es decir, este es el punto más bajito que va a tener esa parábola. Y de ahí van a subir sus ramas hasta el infinito. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, el silencio me dice que no, ¿verdad? Vamos a ver el eje de simetría. Es decir, es un eje imaginario que tiene una parábola que la divide exactamente a la mitad. ¿Verdad? Dice que el eje de simetría de una parábola es la recta vertical a través del vértice para una parábola en forma estándar. En este caso, y igual a ax cuadrado más bx más c. El eje de simetría tiene esta ecuación.
¿Les parece algo conocida? Es prácticamente la misma que nos sirvió para encontrar el valor de h. Como h dijimos que era la coordenada en x y el eje de simetría para una ecuación estándar o una parábola estándar como esta, ¿verdad? En x, o el valor en x, va a marcar esta ecuación, que es exactamente el mismo valor o la misma forma o la misma ecuación que utilizamos para encontrar el valor de h del vértice. Entonces el eje de simetría parte desde ahí. Y es una línea recta vertical en el caso de que esté en función de x. Si cambiamos la parábola y la ponemos en función de y, va a ser una línea horizontal. Aquí dice, notemos que menos b sobre 2a es también la coordenada en x del vértice de la parábola. Entonces, esta es otra manera o otro punto, digamos, importante para poder encontrar la gráfica. Una vez teniendo el vértice, teniendo el eje de simetría y teniendo los puntos de intersección con los ejes, ya sea el eje X o el eje Y, podemos identificar cuál es la forma que va a tener esa parábola o cuál es su gráfica. Aquí aparece otro ejemplo. Encuentre el eje de simetría de 2x cuadrado más x menos 1. Primero identificamos quién es A y quién es B, ¿verdad? Para encontrar ese eje de simetría que tiene la misma ecuación para h. Decimos menos b, ¿quién es b? B aquí está, es más 1, ¿verdad? Colocamos acá el más 1, sobre 2a, y a es 2, entonces 2 por 2, 4. Por lo tanto nos queda menos un cuarto. Entonces aquí aparece el eje de simetría, es la línea punteada en rojo. Si se dan cuenta, miren, pasa exactamente en medio de la parábola, por eso es un eje de simetría, porque marca la mitad hacia ambos lados de la parábola, ¿verdad? La mitad hacia el lado izquierdo y la mitad hacia el lado derecho, la parte exactamente en dos. Entonces pasa exactamente por el vértice, por eso es que el valor de h es el mismo valor de x acá, es el mismo valor del eje de simetría. Si ustedes ya encontraron ese valor de h o encontraron el vértice y les pide también hay en el eje de simetría, ya tienen ese valor encontrado, ya no tienen por qué estar escribiendo más, ¿verdad? Pueden escribir la fórmula y de una vez colocar el valor que ya les había dado para h. Es exactamente el mismo. Otro tema importante son las intersecciones que tienen con los ejes. Se puede encontrar, dice, la intersección en y de una parábola simplemente haciendo x igual 0. Si la ecuación está en forma estándar, es decir, en forma ax cuadrado más bx más c, y es igual a f de x o igual a y, el valor de c, ese es el valor del intersecto con el eje de la y. Ejemplo, y se encuentra la intersección con los ejes de la siguiente ecuación. Vamos a utilizar la misma del ejemplo anterior y vamos a encontrar a dónde intercepta esta parábola. Siguiendo lo que dice acá la parte teórica, que bien hacemos 0 el valor de x, donde aparecían las x le vamos a dar 0, significa que me hace 0 el primer término y me hace 0 el segundo término, por lo tanto me queda el valor de c. Por eso dice aquí también que si la ecuación está en forma estándar, el valor de c es el intercepto en y. Entonces aquí aparece menos 1, ese es el intercepto con el eje de la y. Ahora bien, si quisiéramos encontrar el intercepto en el eje X, vean que es una parábola, probablemente, si está en función, no es que probablemente, si está en función de X, al eje Y solo lo va a cortar una vez. Pero hay muchas probabilidades que en el eje de las X lo corte dos veces. Podría ser. También podría ser que no lo corte, que esté en uno de los cuadrantes el vértice
y que no corte exactamente ninguno de los ejes. Es decir, que parta de allí hacia la parte positiva o negativa, dependiendo del tipo de cuadrante donde se encuentre. Entonces, para ello dice que se hace un poquito más complejo porque hay que trabajar más. Pero en el caso del intercepto con Y, basta con saber que es el valor de C siempre y cuando esté en su forma estándar, la ecuación. Ahí decimos que el valor de C es el intercepto con Y. Para encontrar las intersecciones en X, ahí tenemos que trabajar un poquito porque tenemos que factorizar la expresión. Si no la podemos factorizar, lo hacemos complementando cuadrados. Si no me acuerdo de ninguna de estas dos primeras fórmulas, tengo una tercera opción y es la fórmula general. ¿Verdad? Aquella que dice menos b más o menos raíz cuadrada de d al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2a. ¿Verdad? Si conozco la fórmula cuadrática, también puedo encontrar las intersecciones o los valores de x donde intersecta la parábola. Utilizando el mismo caso, ¿verdad? Ya encontramos acá que el intersecto en y es menos 1. Vamos a encontrar las intersecciones en el eje de las x. Si los tiene, si es posible. Para ello vamos a factorizar, ¿verdad? Una de las formas que yo siento bien fácil de factorizar cuando tenemos el séptimo caso, ¿verdad? Porque tiene un coeficiente diferente de 1. Cuando este coeficiente es 1, aplicamos el sexto caso. Ese es fácil también. Pero el séptimo caso, así como le expliqué el álgebra de Baldor, nos lleva un par de cálculos adicionales que hay que hacer. Mientras que si descomponemos el término del centro, ¿verdad? En dos factores, vi que algunos en el examen así lo habían hecho, ¿verdad? Y eso les ahorra bastante tiempo. Lo descomponemos en dos factores y luego tenemos, en dos términos. Y luego tenemos acá 4 términos que los agrupamos de 2 en 2. Encontramos el factor común de cada grupo de pares de esos términos y nos damos cuenta de que llegamos a otro factor común. Entonces, si acá agrupamos el 2x cuadrado con el 2x y agrupamos el x menos 1, ya nos damos cuenta que llegamos a otro factor común. Entonces, x más 1 se vuelve ahora factor común de 2x menos 1. ¿Verdad? Y esto igualado a 0. Bueno, si ven, todo está igualado a 0 desde la función original, porque eso es lo que buscamos. ¿Qué hicimos para encontrar el valor del intercepto en y? Dice que igualamos a 0 el valor de la x. Entonces aquí estamos igualando a 0 el valor de la y. En vez de colocar y, coloco 0. Y estamos ahí factorizando. Ahora, cada factor de lo que aparece acá, aquí sí son factores porque se están multiplicando, los vamos a igualar a 0 para identificar cuál es el intercepto o los interceptos que tiene esa parábola. En este caso dice que intercepta el eje x en menos 1 y también intersecta el eje y en menos 1. Intersecta otra vez el eje x en 1/2. Es decir, el menos 1 lo pasamos al otro lado como 1. Y el 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Y ahí tenemos el 1/2. Entonces tenemos ya los 3 interceptos. El intercepto en el eje y 2 interceptos en el eje x. Vean, ya conocemos el vértice, conocemos el eje de simetría y ahora conocemos los interceptos con los ejes. Ya podemos graficar, ¿verdad? Podemos trazar la gráfica. Veamos algo sobre la concavidad. Este es otro punto importante que nos va a servir para poder encontrar la gráfica de la función. Con los elementos anteriormente encontrados ya tenemos una idea clara de cómo va a quedar la gráfica, pero la concavidad también nos ayuda a determinar hacia dónde está abierta la gráfica, y eso lo podemos ver sin haber trabajado la gráfica. Basta con que identifiquemos el valor de A. Dice que para identificar qué tipo de concavidad tendrá la función cuadrática, basta con observar el coeficiente del primer término, es decir, el valor de A.
Si este es mayor que 0, es decir, es positivo, la parábola abre hacia arriba. Pero si este es negativo o menor que 0, la parábola es convexa hacia abajo o abierta hacia abajo. Eso lo podemos ver antes de empezar a trabajar, antes de empezar a hacer cálculos. Ya podemos tener la idea hacia dónde queda la parábola abierta. Este es el primer caso, cuando A es mayor que 0. Entonces la parábola va hacia arriba. Y el segundo caso, cuando A es menor que 0. La parábola queda abierta hacia abajo o con cavidad hacia abajo. También es importante identificar los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento. Estos intervalos los vamos a ver siempre partiendo del lado izquierdo y moviéndonos hacia el lado derecho. Por ejemplo, en este primer caso, vemos que si vamos del lado izquierdo hacia el lado derecho, nos encontramos con una parte que está descendiendo. Por lo tanto, acá hay un intervalo de decrecimiento. Y llegamos hasta acá al punto más bajo. Luego empieza a subir, es decir, empieza a crecer. Entonces esta gráfica va a decrecer desde menos infinito hasta 0. Y va a crecer desde 0 hasta más infinito. Este es lo contrario, siempre vamos de izquierda a derecha. Aquí nos encontramos primero con que hay una crecida, es decir, hay una subida, va creciendo hasta su punto más alto, y su punto más alto es el vértice. Y luego tiene una bajada, hay un decrecimiento. Entonces, cuando A es menor que 0, crece desde menos infinito hasta un valor X, y decrece desde ese valor X hasta más infinito. ¿Verdad? Y eso lo dice acá. Esta es la parte teórica, ¿verdad? La que estamos revisando. Por eso es que algunos ejercicios se van desarrollando, digámoslo así, a medias. No completo, solo para identificar el punto que estamos revisando, el punto que estamos estudiando. Ya que es la parte teórica. Luego el día sábado vamos a ver ya la parte práctica con los ejercicios. Pero igual necesito que vayan leyendo, ¿verdad? Que vayan identificando cada una de esas partes que tienen la temática para esta cuarta unidad. Vean que el examen estuvo bastante fácil. Si ustedes lograron ver ¿cómo se llama? La tutoría de repaso 3, digamos, que se dio previo en esa semana al examen, prácticamente de ahí venía el examen. Obviamente yo no sé qué es lo que se les va a examinar, me doy cuenta hasta ese día y me di cuenta que 10 minutos, 15 minutos antes de que ustedes iniciaran a lo sumo, ¿verdad? Porque en ese momento fue que nos lo envió el coordinador. Igual sucede cuando es presencial, ¿verdad? El examen se lo envían a los administradores de sede y nosotros como tutores nos damos cuenta hasta que llegamos a la sede y abrimos el paquete. Así es que no hay manera de verlo antes, ¿verdad? Para poderles explicar exactamente ejercicios muy similares, ¿verdad? Aquí lo que vamos haciendo es tratando de que los temas que ustedes hayan visto, los más relevantes según nuestra apreciación, ¿verdad? Esos son los que podrían venir en el examen. Y eso fue lo que hice ese día miércoles. No, jueves, no me acuerdo si fue jueves, no, miércoles creo que fue. Cuando les expliqué esa tercera o esa tutoría de repaso previo al examen. Si hay consultas igual, ¿verdad? Deténganme, no hay problema. Vamos a hablar un poco de las funciones polinomiales. Es decir, aquellas funciones que tienen más de 2 términos, más de 3 términos, 4, 5 términos. Pero también podemos decir que una función es polinomial si tiene un solo término. También eso es cierto. Solo que esas funciones tienen, o esas ecuaciones tienen ya un nombre específico y un tratamiento específico.
Dice que una función polinómica es aquella que está definida por un polinomio, es decir, aquella expresión algebraica que tiene varios términos. Y esa es la forma. Un a sub n de x a la n más a sub n menos 1 de x a la n menos 1. Es decir, si ustedes ven, el exponente inicial es el más alto y a ese lo vamos a identificar como el grado del polinomio. Luego el siguiente va disminuyendo en 1 y así sucesivamente hasta llegar a un exponente 0. Entonces, vamos a ver más adelante también la teoría de esos exponentes. A un exponente 0 que representa el término independiente. Es decir, acá tenemos el coeficiente a sub 0 y el exponente 0. Es decir, el exponente 0 hace 1 y este término nos queda prácticamente un término numérico, sin variable. Ahí está la explicación, donde dice que a sub 0, a sub 1, a sub n menos 1 hasta a sub n son los números reales que se llaman coeficientes del polinomio. Y n es el grado del polinomio. Es decir, el primer término, si lo tengo ordenado de esta manera, ¿verdad? Con el valor más alto del coeficiente, luego un valor menos o una unidad menor, luego otra unidad menor y así sucesivamente. Entonces el primero, que es el más grande, ese va a identificar el grado del polinomio. Si es de primer grado, de segundo grado, tercer grado, cuarto grado, etc. Veamos algunas de las características que estos tienen. Dice que el dominio es un conjunto de todos los números reales, o es el conjunto de todos los reales. Es decir, no tiene restricciones. Cualquier valor puede aceptar la X y Y obtiene un valor específico. Entonces no hay restricciones acá. Por eso dice que el dominio son todos los reales. Si eso es así, el rango también, ¿verdad? Van a ser todos los reales porque si no hay restricciones para los valores de X, significa que Y también va a tener un valor, ¿verdad? O una correspondiente imagen. Son siempre continuas, es decir, no hay ningún valor que sea, como se llama, desechado dentro de los valores que puede tomar X. Entonces, en ese sentido decimos que es continua. No tiene asíntotas. Más adelante vamos a ver qué significa esto de asíntotas. Estas van a ser líneas rectas, ya sean horizontales o verticales, que me van a identificar un límite dentro de la función. Y ese límite es un valor que no lo va a poder tocar la función, va a pasar muy cerquita de él, es como una frontera en la cual no puedo cruzar esa frontera, entonces no lo va a poder tocar. Tampoco eso tiene, ¿verdad? Esta expresión algebraica llamada polinomio, no tiene asíntotas. Cortan al eje X como máximo un número de veces igual que el grado del polinomio. Es decir, si el polinomio es de grado 2, como una parábola, lo más que puede cortar el eje de las X es 2 veces. Cuidado, mamá. ¿Verdad? 2 veces podrá cortarlo. Si es de grado 3, a lo sumo 3 veces. Y digo a lo sumo porque pueda que sea menos, pero nunca más. Entonces, la cantidad máxima que corta el eje de las X va a estar en relación al grado del polinomio. Corta el eje de la Y, dice, en el punto 0 en X, a sub 0. Es decir, el valor que si yo le doy 0 a la X, significa que todo esto de aquí va a ser 0. Este último, el a sub 0 que aparece acá, que no tiene variable, ese es el punto donde corta el eje de la Y. Igual como cualquier función lineal. El número de máximos y mínimos relativos es a lo sumo igual al grado del polinomio menos 1. Cuidado. 7 dice, el número de puntos de inflexión es a lo sumo igual al grado del polinomio menos 2. ¿Verdad? Esto lo vamos a ver más adelante, o lo van a ver quizás ustedes más adelante. Tal vez acá
logremos ver hasta el punto 6, donde se dan los máximos y los mínimos. Acá podemos encontrar máximos y mínimos relativos y máximos y mínimos absolutos. Acá vamos a ver algunos ejemplos de esos polinomios, ¿verdad? Por ejemplo, el primero dice que es función polinómica de grado 0. Y se preguntarán, ¿y habrá de grado 0? Y eso es polinomio. Se considera que es un polinomio únicamente de grado 0. Significa que todos los demás términos que tiene prácticamente son nulos. Ahí está un ejemplo. Son líneas entonces horizontales. También puede ser líneas verticales. En este caso, si está en función de y. De primer grado, son líneas rectas que están así un poquito oblicuas. De grado 2, entonces son las parábolas. De grado 2, por eso dice que puede cortar máximo el número del grado al que corresponde el eje de las X. En el caso de la función de grado 0, como dice que grado 0 es una línea horizontal y jamás va a cortar el eje de las X. La de grado 1 va a cortar el eje de las X una vez. La de grado 2 a lo sumo 2 veces. 2 veces corta el eje de las X. A lo máximo, pueda que no lo corte también, pero su máximo va a ser 2. Si es de grado 3, se refiere a las cúbicas. Esta puede cortar, si estuviera un poquito más arriba, pudiera cortar hasta 3 veces el eje de las X. 1, 2, y aquí vuelve a subir 3. 3 veces puede cortar como máximo. Y si es una de grado 4, ¿verdad? O cuárticas, esta dice que puede cortar hasta un máximo de 4 veces el eje de las X. Miren, 1, 2, 3, 4, en ambos casos. Entonces, esto es lo que decía la parte teórica, ¿verdad? ¿Cuántas veces puede cortar ese eje la función? Y eso va a depender del grado de la función. Miren, aquí la función es cuarta, de grado 4, y es negativa. Por eso tiene esta forma como que es n. Y esta forma como que es w, cuando sea siempre de grado 4, pero positiva. Igual acá, ¿verdad? Grado 3 negativa, grado 3 positiva. Grado 1 negativa, la azul, y positiva, la roja. Igual con la de grado 2. Negativa la azul y positiva la roja. Funciones racionales. Bueno, si hay preguntas, ¿verdad? No hay ningún problema, me pueden detener. Si voy muy rápido, igual, ¿verdad? Me pueden frenar. Dice que una función racional está definida como el cociente de polinomios. Es decir, un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador. Dicen los cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1. O sea, no diferente, porque si no tiene por lo menos grado 1, es decir, y es grado 0, si es grado 0 es un número. Eso ya no es una función racional, se convierte en una función polinómica o en una función diferente pero no racional, porque no cumple, ¿verdad? Porque no cumple. Por eso dice a lo menos grado 1, cuidado, grado 1. La forma general, dice, de una función racional es esta. F de x es igual a P de x sobre Q de x, donde P de x es un polinomio y Q de x es otro polinomio. Y dice que este polinomio debe ser por lo menos grado 1. Grado 1 en el sentido de que sea x más 1, por decir algo. X menos 1 o simplemente x. Por lo menos dice debe ser de grado 1. No menos. Puede ser mayor, pero no menos. Donde P de x y Q de x son polinomios. Y Q de x tampoco podrá ser 0, porque hasta ahora no se ha definido ninguna división entre 0.
Vamos a ver algunas de las características. Así como vimos las características ya en la función polinómica o polinomial, también esta tiene sus propias características. El dominio son todos los números reales, menos las raíces del denominador. Es decir, las raíces que me hacen cero, los números que me hacen cero el denominador. Eso los voy a excluir. Esos son los valores excluidos. Tienen asíntotas verticales en cada raíz del denominador, o de q de x. Entonces tiene asíntotas verticales acá. Las asíntotas, más adelante las vamos a ver y se van a dar cuenta de que son las líneas que marcan la frontera por donde no debe pasar la gráfica. Y esa frontera me la identifica un número que me hace cero el denominador. 3 dice, tiene asíntotas horizontales si el grado del numerador es menor o igual que el denominador. Tiene asíntotas oblicuas si el grado del numerador es 1 o más que el denominador. Esto lo vamos a identificar posteriormente. Esta es la parte teórica para ir afianzando todas estas características y que vayamos haciendo ahí un almacenamiento, ¿verdad? Un guardado de cada una de estas cosas. Veamos las gráficas. Esta es la gráfica. A esta se le llama ecuación padre, ¿verdad? Que así como vimos allá en la ecuación cuadrática, que y igual a x cuadrado era la ecuación básica, este podría decir que también una ecuación básica, ¿verdad? Algunos le llaman ecuación padre, donde sus asíntotas la forman los ejes, el eje de las x y el eje de las y. Entonces esta gráfica puede pasar muy cerquita de los ejes, casi rozándolos, pero no lo corta. No va a cortar ninguno de los ejes, ¿verdad? Porque acá los valores o los, ¿cómo se llama? Las raíces que identifican estos valores que tiene el denominador, esos van a ser las asíntotas. En este caso son los ejes. Por lo tanto no puede ser 0, ¿verdad? Y los ejes están cortados acá en 0. 0 no puede tomar el valor de las x, porque ahí está indefinido un valor para y. Es decir, no puedo dividir nada entre 0. Esta es otra, ¿verdad? Aquí ya no es tan básica la ecuación. Vean, la ecuación es un poquito más compleja. Entonces me pide que encuentre cuáles son las asíntotas horizontales y verticales. En este caso, la vertical me va a salir del denominador, ¿verdad? Un valor que no puede tomar la x, y ese caso es el 1. Positivo o negativo. En este caso no puede tomar el valor negativo. Vean acá el menos 1. Si toma menos 1, al cuadrado se me hace 1. Menos 1, 0. Me hace 0. Pero tampoco puede tomar el 1. Vean, aquí está un punto y este punto no está relleno. El punto está vacío. Significa que tampoco el 1 lo puede tomar, ¿verdad? Aquí podría haber también otra asíntota. Pero si la gráfica tiene esta forma, y esta es la otra que lleva, acá va a haber un corte, y ese corte es una continuidad que ha perdido, es discontinua en este punto. Porque estos dos valores, tanto el 1 y el menos 1, no lo puede tomar la función, ¿verdad? Aquí hay otra asíntota, y esta asíntota es horizontal, y pasa por 1. Ya vamos a ver más adelante cómo vamos a calcular las asíntotas horizontales. La vertical va a salir de acá, del denominador. Y vamos a ver las asíntotas horizontales, cómo las calculamos. Y ese es el siguiente tema, vean, asíntotas. Una asíntota dice que es una recta que se acerca a la gráfica de la función, pero nunca la toca, es decir, nunca toca a la gráfica. En la función padre dice f de x igual a 1 sobre x,
Tanto los ejes X y Y son asíntotas. La gráfica de la función padre se acerca sin tocar a esos ejes, es decir, sin tocar a esas asíntotas. Puede acercarse milimétricamente, pero jamás va a cortar o va a pasar tocando a esas asíntotas. Específicamente con los cortes, ¿verdad? Porque visualmente podemos ver que sí lo toca. Como les digo, milimétricamente no lo va a tocar. Tendríamos que ver con una lupa para ver si lo toca o no lo toca, pero a la vista, ¿verdad? Los humanos nos puede engañar creyendo que lo toca. Entonces vamos a tomar en cuenta que no lo corta. Pero realmente tampoco lo toca. ¿Ya? Aunque físicamente nosotros logremos ver que sí lo pasa rozando. Pero no toca ese valor, pasa muy cercano pero sin tocar esos ejes o esas asíntotas o esas líneas rectas, ya sean horizontales o verticales. Dice que una función racional de la forma a sobre x menos b más c tiene una asíntota vertical en x igual b. ¿Por qué x igual b? Porque voy a igualar a 0 el denominador. Lo igualo a 0 y despejo el valor de la x. Y ese valor me representa una asíntota o me representa el límite o la frontera que no puede cruzar la gráfica. Y en este caso es, y tiene una asíntota horizontal en y igual c. Es decir, en el término independiente que tenga la función. Para esto tendríamos que trabajar la función en el caso que no me den el término independiente, para verificar si tiene o no tiene asíntotas horizontales. Probablemente una función tenga asíntotas verticales, perdón, una función racional, y que no tenga asíntotas horizontales, pero sí verticales porque son los valores que me hacen 0 el denominador. Y a esos valores se le llaman raíces de la función. Aquí está la forma. Esta es la función. Dice que tiene una asíntota vertical en menos b, ¿verdad? Aquí está x, perdón, en menos b en b. X dice igual a b y tiene una asíntota horizontal en c. Aquí está en c. Entonces la gráfica pasa muy cerca de esas asíntotas. Aquí ya no son los ejes. Aquí puede cortar el eje, pero lo que no puede hacer es pasar cortando la línea imaginaria que se llama asíntota vertical. Ya no puede cortar ni la vertical ni la horizontal en ninguno de los casos, porque estos son los límites o las fronteras. Y a medida que ustedes vayan avanzando van a llegar a ver esos temas, ¿verdad? El tema del límite. Y se van a dar cuenta que a esto nos referíamos, a esta parte de acá. Función exponencial y función logarítmica. Las funciones exponenciales que tienen esta forma, y igual a ax, y las funciones logarítmicas que tienen esta forma, logaritmo base a de y eso es igual a x, de y o de f, que es la función, y eso es igual a x. Se le denomina, dice, funciones trascendentales. Estas funciones son las funciones trascendentales, ya que son funciones que trascienden el álgebra, en el sentido que ninguna puede ser expresada en términos de una secuencia finita de operaciones algebraicas, es decir, de sumas, restas o fracciones, ¿verdad? De raíces. Esta es la ecuación, y la gráfica que representa esa ecuación es como trazar una asíntota oblicua, ¿verdad? Y esa asíntota no la va a poder cortar, ¿no? Ya vamos a ver algunas de las características de estas funciones, y son las cosas que deben tener a la mano al momento de hacer los ejercicios, o por lo menos recordarse. Vean, esta va a ser la forma que va a tener una ecuación exponencial. Puede que tenga esta forma que es creciente, o al revés, puede que nazca de acá y tenga una forma decreciente.
Vean que esta, la función exponencial, corta el eje y, pero no corta el eje x. La función logarítmica, que es su inversa, va a cortar en un momento dado el eje de las y. Perdón, el eje de las x, quiero decir. Pero jamás va a cortar el eje de la y. En cambio, este es al revés. Jamás corta la x, pero sí puede cortar la y. Una de la otra son inversas. Es decir, esta es la inversa de este y esta es la inversa de aquella. ¿Preguntas hasta acá? Funciones exponenciales. Toda función de los r hacia los r positivos, tales que, dice, f de x es igual a a elevado a la x, con a diferente de 0, de 1. Es decir, a no puede tomar el valor de 1. Y esa a también debe ser mayor que 0. Debe ser positiva. Por eso dice acá que nos vamos a mover en el tramo de los reales positivos. Se denomina función exponencial. ¿Cómo? Dice, a la 0 es igual a 1, la curva pasa por el punto 0,1. A 0 en x, ¿verdad? Porque este es el valor que tomó la x. Y 1 en y, porque es el resultado que obtiene en y. Es decir, si la función fuera esta, le damos al valor de la x 0, dice por ahí una de las propiedades, que cualquier número elevado a la 0 potencia, eso es igual a 1. Entonces el valor que adquiere la f de x o la y, y se obtiene este par ordenado. Como a la 1 es igual a, la curva pasa por el punto 1,a. Entonces la curva va a pasar por este punto. ¿Quién es a? A va a ser la base que tenga esa función exponencial, es decir, este valor de acá. Entonces, estas son características que tenemos que ir tomando en cuenta, ¿verdad? De cada una de las funciones o de cada una de las ecuaciones. El valor de y en la función f de x igual a la x para cualquier número del conjunto R siempre es un número positivo y nunca puede valer 0. Por ello la curva siempre está por encima del eje de las x y no lo corta. Vean, la exponencial, vamos a retroceder un poquito. Uy, mucho. Vean, aquí está la exponencial. Dice que jamás corta el eje de las x. Solo corta el eje de la y. Dice que está por encima del eje de las x. ¿Por qué? Porque el resultado siempre es positivo. ¿Y el resultado quién es? El resultado está en y. Y el eje de la y, ¿verdad? Es el vertical. Entonces no va a bajar del eje horizontal. O sea, si baja, ya estamos en la parte negativa del eje de la y. Entonces se va a mantener en la parte de arriba. Sí va a cortar o va a obtener valores negativos en el eje de las x, pero el resultado siempre va a ser un resultado positivo. Cuando a es mayor que 1, la curva es estrictamente creciente. Y esta es otra característica importante. Cuando a es mayor que 1, es decir, la base de la función es mayor que 1. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Cuando a es menor que 1, la curva es estrictamente decreciente. Vean, es menor que 1, pero no menor que 0. O sea, a va a estar entre 0 y 1. Si está entre 0 y 1, dice que la curva es estrictamente decreciente, se viene hacia abajo. Si lo medimos del lado izquierdo hacia el derecho, tiene esta forma. Ejemplos. Sea la función que se mueve de los reales hacia los reales positivos.
tales que dice f de x es igual a 1/2 elevado a la x. Realizar la representación gráfica de la misma. Vean que dijimos, acá tenemos que a vale 1/2. Estamos en este caso, caso 2, dice cuando a es menor que 1. No dice que sea 0, porque aquí dice que a debe ser siempre mayor que 0, pero sí puede ser menor que 1, ¿verdad? Y es lo que estamos explicando acá, ¿eh? A vale 1/2. Entonces estamos en este caso. La curva dice que es decreciente. Vamos a ver si se cumple. Trae esta forma. Haciendo la representación gráfica para el intervalo. Aquí el intervalo son los valores de x. X, como es el término, la variable independiente, va a tomar los valores que nosotros como personas le demos. Pero la y sí es la variable dependiente, va a depender de estos valores. Entonces vamos a graficar en este intervalo. El intervalo se lo pueden dar ustedes, puede ser de -5 hasta 5, ¿verdad? Pero son 10 números los que voy a evaluar. Es de tratar de que sea por lo menos en 4 números, 2 negativos y 2 positivos. En este caso hemos tomado 3. Dice que x se va a mover desde -3 hasta 3. Aquí está, x toma los valores desde -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. 7 valores para poder graficar. Miren la forma que tiene, decreciente. Esta es la forma de la gráfica, decreciente. ¿Por qué? Porque a tiene un valor menor que 1. Si este fuera 2, entonces la gráfica sale muy pegadito al eje de las x, corta el eje de la y y sube. Tiene esta forma, hacia arriba. Porque es mayor que 1, pero en este caso es menor que 1. Ya usted debe tener en mente que cuando le salga este problema, la gráfica me tiene que dar de esta forma. Ya lo debe tener en mente. Si le sale hacia arriba, en algo se equivocó. Porque la teoría me decía lo contrario, ¿verdad? Y aquí está la fórmula, o la forma, digamos, de cómo ir evaluando. ¿Qué vamos haciendo? Le vamos dando valores a x para ver qué valores obtiene y. Entonces decimos 1/2 elevado a la -3. Eso lo podemos hacer en la calculadora, a ver si nos da 8. 1/2 a la -3, como tiene exponente negativo, lo pasamos al denominador con exponente positivo. Entonces tenemos 1 sobre, ¿verdad? Al revés, si tenemos 1/2 y el exponente es negativo, entonces el 2 que está en el denominador pasa para el numerador. Y convertimos el exponente en positivo. Entonces me quedaría 2 elevado al cubo positivo. Entonces eso da 8. ¿Ven? No fue necesario meterlo en la calculadora. En el caso de que tome el valor de -2, entonces el 1 va a obtener -2 arriba y el 2 también va a tener -2 abajo. Como es negativo, le damos vuelta. Colocamos arriba el 2 y abajo el 1. Entonces me queda 2 al cuadrado y eso es 4. Y así sucesivamente. Y luego pues le damos esos valores en los cuadrantes, ¿verdad? En los dos cuadrantes x y y, según la escala que adecuemos a estos resultados para poder encontrar la gráfica. Y aquí aparecen algunas consideraciones. Veamos qué dice. La curva pasa por el punto 0,1. Aquí lo pasa cortando 0 en X, 1 en Y. Y ese es A. La curva pasa por el punto 1,1. Por allá dijimos de que pasaba por 1 y pasaba por A. A es el valor que tiene la base, que es el punto B. Dice que es 1 en X y 1/2 en Y. 1/2 en Y. 3 dice, la curva está por encima del eje X y no lo corta. Otra característica, está encima del... Aquí a la vista pudiera parecer que lo pasa rozando,
pero no lo va a cortar, jamás lo corta. Puede pasar muy cerquita, pero no lo corta. 4. La función es estrictamente decreciente, ya que a es menor que 1. Con a igual a 1/2, decreciente, viene en bajada, decrece. Estas son las características que ya teníamos anotadas. Y aquí lo podemos ver en la gráfica. Propiedades de los exponentes. Aquí las vamos a ver a nivel teórico, ¿verdad? Todo lo que veamos los días miércoles es más teoría. Y los días sábados es la práctica, ¿verdad? Es cómo aplicamos esta teoría. Obviamente aquí vamos explicando también con algunos ejemplos, ¿verdad? Dice que todo número elevado a la cero potencia es igual a 1, siempre que esa base no sea 0. O sea, la base no puede ser 0, es decir, no puede elevar 0 a la 0. Esa es una de las condiciones. A la 1 es igual a A. Todo número elevado a la 1 potencia es igual a sí mismo. ¿Verdad? Es igual al mismo número. Esa es otra condición que debemos tener en cuenta al momento de ir desarrollando los ejercicios. A la n por A a la m. Como es la misma base, esto ya lo conocíamos cuando hacíamos, por ejemplo, la racionalización. ¿Verdad? Por ahí teníamos que considerar esta propiedad, donde buscábamos, ¿verdad?, un exponente que al sumarlo nos diera 1, o al sumarlo nos diera una cantidad favorable. Entonces teníamos que multiplicar la misma base con exponentes diferentes, de tal manera que al sumarlos, acá me diera un número que yo quería, ¿verdad?, anticipadamente, para poder deshacerme de un radical. Entonces ahí aplicamos esta propiedad. Dice, si el producto de potencias tiene la misma base, el producto de potencias de la misma base, se conserva la base, es decir, escribimos la misma base, y se suman sus exponentes. ¿Ya? Sumamos los exponentes y dejamos la misma base. Vamos con la división. Si tenemos, dice, división de potencias, se conserva la base y se restan sus exponentes. Voy a restarle al exponente del numerador el exponente del denominador. Entonces vamos a escribir la misma base y vamos a escribir n menos m. ¿Verdad? O lo mismo es decir a a la n entre a a la m, que está escrito acá, solo que compleje y aquí con otra simbología, pero es lo mismo. Si tenemos una potencia elevada a un exponente, es decir, elevada a otra potencia, una potencia de una base elevada a otra potencia, escribimos la misma base y multiplicamos las potencias. Aquí ya nos sumamos, es diferente a esta. Aquí estoy multiplicando dos potencias de la misma base y aquí estoy elevando una potencia a otra potencia. Entonces, para no confundirse. Tenemos el producto o la potencia de un producto. Si tenemos una potencia donde su base es un producto, el exponente afecta a cada uno de los componentes de la base o a cada uno de los multiplicandos. A la n por b a la n. O sea, el exponente se divide para cada uno de ellos. Igual si estuvieran dividiéndose. Si están dividiendo, igual, ¿verdad? El numerador adopta ese mismo exponente y el denominador adopta ese exponente. Es el mismo caso. Y aquí tenemos este último donde dice a la menos n, es decir, un exponente negativo. Esto es igual a escribir 1 sobre ese valor, es decir, el valor que teníamos lo pasamos como denominador.
y con su exponente positivo. Si tenemos una potencia con exponente negativo, eso es igual a una fracción con numerador 1 y denominador con la base o la misma base, pero el exponente positivo. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Todo claro? Sí, por mi parte, sí. Bueno, ¿y los demás compañeritos? Si algo no entienden, pregunten. A mí no me da problema volver a repetir lo que ya expliqué, ¿verdad? De hecho, el día miércoles antes del examen lo que hice fue un repaso de las 3 tutorías anteriores, ¿verdad? Reuní las 3, la tutoría 1, la 2 y la 3. Solo estuvo presente un compañerito, ¿verdad? Pero igual yo di toda la tutoría normal. Y luego se las compartí al resto a través de WhatsApp. Así es que no hay problema, ¿verdad? Si algo no está bien, consultemos, preguntemos. Bueno, qué bueno que todo está bien. Bueno, ya hemos visto ya toda la teoría de los exponentes. Vamos a hablar un poco entonces de la función logarítmica. Dice que toda función de los números reales hacia los reales positivos, esta se parece a la anterior y de hecho se parece porque son una inversa de la otra. Tal que el logaritmo base A de y o de f de x de la función es igual a elevar la base a ese valor de x. En definición decimos que el logaritmo es el exponente al que debo elevar la base para obtener el número dado, es decir, para obtener el valor de y. Bueno, en este caso no de y, de la función que esté en función de x, es decir, para obtener el valor de x. Con a dice diferente de 1. A no puede ser 1, pues esta base no puede ser 1. Y también ese a debe ser mayor que 0, es decir, debe ser positivo. A esto se le denomina función logarítmica. Esta función es la inversa de la función del exponencial en base a. Dado que dice el logaritmo base a de la función o del valor de y es igual a x. Aquí sí ya lo tenemos en función de y. Dice que entonces x es el exponente al que debo elevar mi base para obtener este dato de acá. De manera análoga o de manera inversa, ¿verdad? Decimos entonces, aquí está, que a, que es la base, elevada al exponente, que es el resultado del logaritmo, y eso me da como valor y, este valor. Entonces el logaritmo dice que es el exponente, o sea, el resultado que me da acá es el exponente al que debo elevar la base para obtener este número. Y eso me lo está diciendo aquí la parte exponencial. Significa que en una ecuación logarítmica o en una ecuación exponencial, yo la puedo trabajar de cualquiera de las dos formas, siempre y cuando se acople a mis necesidades, se acople a las condiciones que yo estoy trabajando. Puede que tenga una ecuación exponencial y la resuelva con logaritmo. O al revés, una ecuación logarítmica y la resuelva con exponente. La función logarítmica solo existe, dice, para x mayor que 0, sin incluir el 0. Obviamente dice mayor que 0. Si lo incluye diría mayor o igual que 0, pero solo es mayor que 0. Por tanto, su dominio es el intervalo desde 0 a más infinito. Aquí está su dominio. Si me pidieran encuentre el dominio de una función logarítmica o de una función exponencial y yo cambio los valores, desde aquí me está diciendo cuáles van a ser, en este caso para la logarítmica, desde 0 hasta más infinito. Cuando x es igual a 1, la función logarítmica se anula.
ya que logaritmo base A de 1 es igual a 0 en cualquier base, es decir, cualquier base. ¿Por qué? Porque dice que cualquier número elevado a la 0 potencia, eso es igual a 1. ¿Y a dónde vivimos esto? En las propiedades de los exponentes. En este caso la base. Dice que este es el exponente al que debo elevar la base para obtener este número. Entonces si decimos que cualquier número elevado a la 0 potencia va a ser 1. Esto siempre va a ser así. Cualquier base que sea siempre va a tener este resultado. Por eso dice aquí que cuando x sea igual a 1, la función logarítmica se anula. Se hace 0. La función logarítmica de la base es siempre igual a 1. ¿Qué me está queriendo decir aquí? La función logarítmica de la base es siempre igual a 1. ¿Qué será eso? ¿Qué entendemos por esa parte? Es decir, si tenemos acá, por ejemplo, base A y acá tenemos A, eso es igual a 1, ya que cualquier valor elevado a la 1 potencia es el mismo valor. Entonces el logaritmo de una base de esa misma base o de ese mismo número es igual a 1. Y eso es por una de las propiedades de los exponentes, que dice que si yo elevo cualquier valor a la 1 potencia es igual al mismo valor. O sea, una base elevada a la 1 potencia es igual a la misma base. Por eso es la función logarítmica de la base, es decir, el logaritmo de base x de un valor x es igual a 1. Eso me está queriendo decir esta. Recuerden que a veces en las autoevaluaciones hay preguntas de falso verdadero, ¿verdad? Y les pueden poner cositas así, ¿verdad? Preguntas como estas. Y ahí donde hay que tener bien afianzados los conocimientos de la parte teórica. La curva es continua y es creciente para el intervalo o para el valor de A mayor que 1 y decreciente para A menor que 1. El menor que 1 no significa que sea 0, sino que se va a mover entre 0 y 1 en ese intervalo. De 0 a 1 es decreciente y si es mayor que 1 es creciente. Ejemplos. Sea f de r hacia los r positivos tal que y es igual al logaritmo de x. Cuando aparece así y no le vemos la base, ¿qué base tendrá? O sea, no la tiene aquí, pero hay una base. ¿Qué base es? Y ese es como están diseñadas las calculadoras. Las calculadoras están diseñadas con este tipo de logaritmo. Aquí si le agregamos el 0, se convierte en 10, ¿verdad? Es base 10. Las calculadoras están diseñadas así, logaritmo base 10, es decir, ya tienen esa base. Entonces, aquí bien fácil para calcular porque tenemos que ir metiendo los valores al calculador y ya nos va dando el dato. Entonces dice acá realizar la representación gráfica de la función o de la misma. Haciendo la representación gráfica para el intervalo desde 1/2 hasta 8. Es decir, estos son los valores que nosotros le damos a la x. Ustedes van a escoger los valores que a ustedes se les ocurran. Siempre y cuando, ¿verdad?, esos valores tengan un resultado. Cuidado ahí. Aquí está la tablita. X dice que va a obtener cualquier valor desde 1/2 hasta 8. Aquí, como les digo, son los valores que ustedes le van a dar, ¿verdad? 1/2, 1, 2, 4, 6, o lo llevan de 1 en 1 si quieren, o de medio en medio.
Ahí como ustedes quieren, entre más valores le den, más certera es la forma de la gráfica que va a tener. Obviamente, en un examen no le podemos dar tantos valores porque perdemos tiempo. Tenemos que darle unos 4 valores, 5 valores, ¿verdad? Característicos para poder encontrar la gráfica. Entonces la gráfica tiene esta forma. Vean que acá corta el eje de las X, pero jamás va a cortar el eje de la Y. En cambio la exponencial es al revés. O sea, jamás corta las X, pero puede cortar el eje de la Y. Puede venir así, de esta manera, o puede venir de aquí para acá. Entonces esta puede tener esta forma, o puede tener esta forma, de aquí para allá. O inclusive podría venir quizás de aquí para acá también. Va a depender de cómo sea la base. En este caso decimos que es base 10. Este es bien fácil, le ponemos logaritmo en la calculadora. Logaritmo y apretamos el numerito que tenemos acá y nos da el dato. Veamos entonces las características y las Q. Veamos qué dice. La curva está a la derecha del eje Y no lo corta. No corta el eje de la Y. Puede cortar la X, pero no la Y. La función es creciente. Si medimos siempre de izquierda a derecha, nos damos cuenta que crece. Es creciente. ¿Por qué? Porque el valor es mayor que 1. La base. ¿Cuál era la base? Dijimos 10. Cuando no la veamos así, tiene base 10. Aquí es la base que tiene las calculadoras, la base con la que han sido diseñadas las calculadoras. No es que en la calculadora no podamos calcular para otra base diferente. ¿Cómo no? Sí se puede. Pero tenemos que hacer más de un cálculo. Ya no lo hacemos tan directo. La forma directa es con base 10. Propiedades de los logaritmos. Logaritmo base A de 1 es igual a 0. El logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Y porque si lo queremos pasar a la parte exponencial, decimos que cualquier número, en este caso la base A, elevada a la 0 potencia, eso es igual a 1. Cualquier número elevado a la 0 potencia es 1. Por eso es que el logaritmo de una base cualquiera es 0. O el logaritmo de una base cualquiera, dice. Quiero ver. Nos va a dar 0 cuando ese número que andamos buscando sea 1. O al revés, ¿verdad? El logaritmo de una base cualquiera será 1 si el resultado es 0. El logaritmo, y esta es la pregunta que aparecía, bueno, la afirmación, no era pregunta, que aparecía en la lámina anterior, ¿verdad? Que no se veía muy clara, pero aquí ya está un poco más clara. Dice, logaritmo base A de A. Eso es igual a 1, porque cualquier base elevada a la 1 potencia es igual a ella misma. O sea, cualquier número, en este caso el número A, elevado a la 1 potencia es igual a ella misma. Dice que el logaritmo de un número igual al número de la base es 1. Es decir, cuando la base es la misma de ese número. Entonces el logaritmo de un número igual a su base, eso es 1. El logaritmo base A de A a la n, eso es igual a n. ¿Por qué será esto así? Dice, el logaritmo de un número igual al número de la base elevado a un exponente será igual al exponente. Entonces, esto es lógico. Volvamos a hacer lo mismo que hemos hecho desde el 1, el 2 y ahora el 3. Esta es la base. La base elevada a la n es igual a la n. Entonces dice acá que el logaritmo de un número igual al número de la base, o sea, el número a la base, elevado a un exponente será igual a ese exponente. Y es lógico, ¿verdad? Porque si elevamos la base a n, el resultado es a la n.
el logaritmo de una base cualquiera de la multiplicación o del producto de dos números es igual al logaritmo de esa base de uno de los números más el logaritmo de esa misma base del otro número. Es decir, se convierte en una suma la multiplicación. El logaritmo de la base de un producto será igual a la suma de los logaritmos de la base A de cada uno de los factores. A eso se refiere. Si encontramos un producto, es igual a la suma de los logaritmos de esa misma base de cada uno de los multiplicandos. Acá tenemos el logaritmo de una base de un número diferente de la base. Aquí ya no es igual como en este caso. Diferente de la base elevado a la n potencia. Es igual, dice, a que el exponente que tiene ese número pase como coeficiente del logaritmo de A, el logaritmo base A de X. Entonces el exponente que tenía la n ahora pasa a ser coeficiente. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Entonces pasamos como coeficiente este y lo multiplicamos, lo convertimos en un producto del exponente, dice, por el logaritmo de la base. Acá tenemos un radical, dice, el logaritmo base X, base A, base cualquier base, de la raíz n de X es igual al logaritmo de X partido por el índice del radical. Este es un caso particular de la potencia, donde el índice de la raíz dice para dividir el logaritmo de la base. También, si usted lo quiere convertir a este tipo, basta con que diga que es x elevado a la 1 sobre n. Parecido al anterior, le elevamos a la 1 sobre n y lo convertimos en un exponente. Entonces lo pasamos como coeficiente a decir 1 sobre n multiplicado por el logaritmo. Y aquí está 1 sobre n multiplicando el logaritmo. También, ¿verdad? Si no se acuerda de este, se puede acordar de este otro. Lo importante es que usted los vaya analizando, los vaya entendiendo, para que pueda aplicarlo ya en la práctica, pueda aplicarlo a los ejercicios. Esa es la idea. El logaritmo de una base cualquiera, en este caso base A, de un cociente es igual, dice, al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Parecido a este, solo que este es un producto y este es un cociente. En el producto es la suma y en el cociente es la resta del numerador menos el denominador, del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Dice, el logaritmo de la base de una división o fracción será igual a la diferencia o resta de los logaritmos de cada uno de los factores, pero no es solo de cada uno de los factores, tiene que ser el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y aquí aparecen unos ejemplos, ¿verdad?, de ecuaciones logarítmicas. Tenemos este primer caso. Este caso se puede resolver de cualquiera de las dos formas. Acá se hizo utilizando logaritmo, es decir, aplicamos logaritmo para que vean que se puede hacer también logaritmo a ambos lados, ¿verdad? Y hacemos acá una de las propiedades. Vean que este es el exponente lo pasamos como coeficiente. Aquí está. Ya me queda x logaritmo de 4. Este logaritmo de 4 que está multiplicando a la x fácilmente lo puedo pasar a dividir y se me convierte en logaritmo de 16 entre el logaritmo de 4. Aplicamos esta división en la calculadora y nos da que es 2. Ahora hagámoslo de manera exponencial. Aquí lo hicimos aplicando logaritmo, pero como la exponencial es la contraria del logaritmo, y aquí está la explicación. Esto se lo voy a mandar mañana al WhatsApp para que lo tengan ahí también. Y posteriormente el video. Dice resolver 4 elevado a la x igual a 16. Vamos a encontrar el valor de x. ¿Cuánto vale? Aquí ya sabemos que 2, que es 4 al cuadrado de 16. Pero ¿cómo lo resolvemos acá utilizando exponentes? Tenemos que convertir
este 16 a un exponente igual, perdón, a una base igual que la de acá. ¿Qué base podría ser? Este 4 lo podemos convertir en base 2. O sea, 2 al cuadrado, 4. Y 16 en base 2 sería 2 a la cuarta. ¿Verdad? Porque 2 por 2 es 4, por 2 8 y por 2 16. Entonces tengo acá 2 al cuadrado o 2 elevado a la 2x. Y aquí tengo 2 elevado a la cuarta. Como las dos bases son iguales, si yo digo que las bases son iguales, los exponentes serán iguales. Entonces elimino la base y me quedo con los exponentes. El exponente dice 2x igual a 4. Entonces si 2x es igual a 4, ¿cuánto es una x? Es 4 entre 2 y eso es 2. Lo puedo resolver de las dos maneras. Uno, haciendo que las dos bases sean iguales. Si las bases son iguales, entonces yo aseguro que los exponentes son iguales. Entonces solo igualo los exponentes y me olvido de las bases. Y ahí resuelvo el valor de la variable. Pero en este caso, como les dije, 16 no puedo escribir un número con base 4. Es decir, un número 4 que elevado a un exponente me dé 16. Pero sí puedo decir de que 2 elevado a la cuarta potencia, eso sí me da 16. Entonces 2 es la base. ¿Cómo convierto este 4 en base 2? 2 al cuadrado es 4. Ya tengo base 2 en ambos casos. Aquí tenemos otro caso. Este caso ya es un caso más particular. Aquí no puedo hacerlo por exponentes, por propiedades de exponentes. Obligadamente me tengo que ir por logaritmos. Así como hicimos en el caso anterior, aplicamos logaritmos, solo que el caso anterior podía resolverlo de las dos maneras, pero aquí no puedo encontrar una base que elevado a un exponente me dé 17, ¿verdad? Imposible, porque es un número primo. Entonces la única manera es aplicando logaritmos. ¿Verdad? Esa es la única forma. Y aquí están los pasos, los mismos pasos del anterior, ¿verdad? Acá aplicamos una propiedad donde el exponente pasa a ser coeficiente, que está de x, logaritmo de 4, igual al logaritmo de 17. Como aquí se está multiplicando, lo paso a dividir y hago la división normal. Como no me dice qué base es, entonces yo asumo que es base 10 y que lo puedo trabajar directamente en la calculadora. Aquí tenemos todavía otro caso particular. Aquí tenemos una función elevada a otra función. Perdón, no es una función, este es un número, perdón. Es un número, es una constante, perdón. Número e, elevado a una función. Y este es igual a 54. Acá tampoco puedo convertir este 54 a una base e, ¿verdad? No lo puedo hacer, entonces me tengo que ir con logaritmo. Pero acá ya no utilizo el logaritmo natural, perdón, el logaritmo común, sino que utilizo el logaritmo natural. Y hay una propiedad que dice que el logaritmo natural de e, eso es igual a 1. Entonces, pero antes tengo que aplicar las propiedades. Y las propiedades las puedo aplicar tanto al logaritmo común como al logaritmo natural. Son las mismas propiedades. Si aquí tengo un exponente, este exponente lo paso como coeficiente. Entonces me queda 2 multiplicado por logaritmo de e. Pero hay una propiedad que dice que el logaritmo de e es igual a la unidad. Entonces desaparece el logaritmo de e. No es que desaparezca, sino que se convierte en 1. Yo lo multiplico por 2x y me queda 2x de este lado. Del otro lado sí no puedo hacer nada, ¿verdad? Es logaritmo de 54. Entonces, como aquí el 2 está multiplicando la x, lo paso a dividir. Logaritmo de 54, logaritmo natural, que también está en la calculadora. Logaritmo natural de 54 sobre 2. Y esto me da 1.99. ¿Verdad? Esta es otra de las propiedades que, bueno, se me olvidó incluirla ahí, ¿verdad? Pero es una propiedad bien importante.
Así es que nótenla aparte o si la leyeron en el material, pues ahí en el material pueda que esté también. Si no, anótenla, ¿verdad? Logaritmo natural de e, esto es igual a 1. ¿Verdad? Esta propiedad les va a servir bastante. Siempre que en los ejercicios se topen con una base e. Ahí siempre van a desarrollar esto. Entonces, estas son las famosas ecuaciones exponenciales, ¿verdad? Estas de acá, ecuaciones exponenciales que pueden convertirse en ecuaciones logarítmicas. De cualquiera de las dos formas se las pueden dar como una ecuación exponencial y usted verifica, ¿verdad?, si se puede resolver por teoría de exponentes. Si no, aplicamos logaritmo en ambos lados. Y si nos topamos con una base e, el logaritmo que voy a aplicar, de acuerdo a la conveniencia, es logaritmo natural. No sé si hay preguntas. Ya estamos casi a punto de llegar a la hora de finalización, a pesar de que al principio nos dio algunos errores. Bueno, si no hay preguntas, pues que bien, el día sábado tendríamos la tutoría para la parte ya práctica de ejercicios en relación a todos los temas que vimos ahora. Es decir, vamos a aplicar la misma temática que es de la unidad 4, o sea, es toda la unidad, pero ya aplicada a los ejercicios. Sin embargo, es bien importante de que usted vaya reteniendo toda esta temática desde el punto de vista teórico, porque en las evaluaciones o en las autoevaluaciones que hacen en la plataforma, ¿verdad?, ahí se les va a preguntar, bueno, ya tuvieron experiencia con 2 autoevaluaciones y se dieron cuenta del tipo de preguntas. Gracias a Dios, pues el grupo no ha salido mal, ¿verdad? Yo diría que en ninguna de las evaluaciones, a pesar de que algunos han sacado notas un poco bajitas, pero en términos generales pues andan bastante bien. Sin embargo, hay otras sedes en las que casi completo el equipo, ¿verdad?, no pasa de 6. Entonces acá pues siento que es bastante compacto en ese sentido, ¿verdad? Si ustedes igual pues pueden, no sé, irse ayudando, ¿verdad? Lo que uno no entienda, pues el otro sí lo entiende, ¿verdad? Y hay más confianza entre ustedes, a veces por no tener quizás la confianza de preguntarme, ¿verdad? O creer de que no, como es parte del ejercicio no le puedo preguntar, ¿verdad?, que me dé la respuesta, pero entre ustedes pueden perfectamente no darse copia, sino que preguntarse, apoyarse, ¿verdad? Ya que en esta modalidad, pues, es una de las situaciones en las que debemos buscar el apoyo, ¿verdad? Ya sea el apoyo entre compañeros, el apoyo entre tutores, ¿verdad? Inclusive a mí me han preguntado personas de otras sedes, ¿verdad? De repente he recibido correos y, mire, fíjese que un alumno suyo me dio su correo y quiero hacerle una consulta, ¿verdad? Yo igual le respondo, ¿verdad? Porque es una modalidad en la que es de autoaprendizaje, se puede decir. El estudiante está casi solo, ¿verdad? Aunque tienen el apoyo nuestro, pero no es lo mismo como estarle explicando a alguien en una pizarra, ¿verdad? Estarle diciendo paso a paso de dónde salen las cosas, aunque hoy pues la modalidad se ha ido afinando cada vez más y se nos va exigiendo de que seamos más detallistas en cuanto a las clases que damos por internet, ¿verdad? O en línea. Y igual, pues nosotros nos vamos también hasta cierto punto, ¿verdad?, capacitando también en ese sentido, o autocapacitando. Cuando inició la modalidad era más complicado, ¿verdad? 4 clases en todo el ciclo. Imagínense, 4 clases, una clase por mes, y esa clase era presencial.
Virtualmente solo teníamos consultas. Después se nos exigió una clase virtual cada 15 días, más la presencial. Y ahora que se nos ha exigido tener dos, ¿verdad? Tener la de los miércoles y la del sábado. Y que sea más a detalle, que preparemos láminas para explicar. Antes no, ¿verdad? Antes agarrábamos por decir algo, el material que ustedes están leyendo y ese material íbamos revisando. Era más tedioso, más complicado. Entonces, si no hay consulta, jóvenes, cualquier inquietud, pues me pueden escribir, ya sea el WhatsApp, ya sea en la plataforma, ¿verdad? Yo con gusto estaría respondiendo. Bueno, si no hay nada que consultar, que tengan feliz noche.